Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la transmisión en vivo de la videoclase de la asignatura de mantenimiento, técnicas de mantenimiento, la parte inicial. Bueno, bien, entonces vamos a dar comienzo a la videoclase técnicas de mantenimiento parte 1, eh, prevista para las 11 de la mañana. Les recomiendo en sus equipos configurar la resolución de sus pantallas para que se pueda definir, entender bien la letra, los avisos. Entonces, eh, tenemos que revisar toda la parte del proyecto en sí, que era finalmente a lo que queríamos llegar con el objeto de esta asignatura, técnicas de mantenimiento. Este proyecto se dividió en 4 partes, que son, primero, investigar los tipos de mantenimiento, que por ustedes ya son muy conocidos, qué tipos de mantenimiento hay y cómo lo voy a aplicar en el aula para mi proyecto. En la segunda fase, los tipos de mantenimiento, las tareas de mantenimiento y cómo empiezo yo a pensar y analizar la generación del análisis de fallas, que se va a complementar en la parte 3 y 4. Hay que tener muy en cuenta que para consolidar el proyecto, la actividad final, esta que están ustedes elaborando en este momento, que es la consolidación del proyecto, es la reunión de todas las partes anteriores, ya con un complemento adicional como es el manejo del software, pero sobre eso, sobre este tema, sobre la parte 3 y la parte 4, vamos a incurrir ahora en una segunda conferencia a las 12 del día. Entonces, a las 12 del día arrancamos con la parte 3 y la parte 4 y por ahora vamos a concentrarnos en qué fue lo que hicimos con la parte 1 y la parte 2 y por qué nos llevó a ese análisis final en la parte 3 y la parte 4. Entonces, para visualizar el proyecto y orientarlos a ustedes en la forma como van a concretar esta asignatura es básicamente reuniendo toda la información de lo que han hecho, mejorando de acuerdo a las calificaciones y las evaluaciones que se hicieron, mejorando los aspectos, digámoslo, más difíciles que se encontraron en las actividades, de tal forma que ustedes en esta última entrega puedan hacer una mejora de lo que es el proyecto. De eso se trata. Un proyecto no es calificar una actividad, sino ir llegando a un resultado final donde vamos a obtener un producto que es nuestro plan, que es nuestro análisis de fallas, pero ya supremamente mejorado. Entonces no se trata de tener buenas o malas calificaciones. Algunos de ustedes ya prácticamente entregaron la mayoría de las actividades, pero eso no los exime de que puedan hacer alguna mejora. Entonces miremos la parte inicial, la parte 1, la investigación de los tipos de mantenimiento. Voy a pasar
básicamente donde comenzamos nuestras actividades técnicas de mantenimiento, en la actividad 1 propiamente dicha, y repasemos muy bien cuál era el objeto o cuál es el objeto, porque sigue siendo el objeto de nuestro proyecto. Entonces, aquí nos hablaban de la parte inicial, nos presentaron un caso de estudio donde hay un data center con diferentes niveles de confiabilidad. Entonces, ustedes miraron estos niveles, indagaron en el funcionamiento y finalmente, ¿qué habría que hacer? Entonces, fíjense ustedes en una parte muy importante y esto en el caso de que no lo hayan presentado así como lo van a presentar en el proyecto final. El nombre del equipo analizado, las imágenes del equipo, lista de fabricantes, van 3, y la lista de actividades de mantenimiento comúnmente recomendados. Entonces ahí es simplemente una tabla donde se presenta el equipo analizado, las imágenes, lista de fabricantes. No es necesario involucrarse en un trabajo, pues la actividad lo decía. De tal forma que si lo hicieron, no importa, van a concretarlo para presentar en la actividad número 4. Veamos un ejemplo. El, el tema que entregó uno de ustedes, antes Mauricio Rodríguez, presentó su proyecto en la fase 1. Le faltó incluir algunos temas como por ejemplo los fabricantes. Hizo bastante énfasis en lo que es el ciclo de vida, pero le faltaron algunas cosas. Entonces, la idea es mejorar todos esos temas que faltaron y que yo les expliqué en la rúbrica que dónde se está fallando, dónde se puede mejorar el proyecto. El, miremos aquí un proyecto, este fue hecho por el señor Bonilla. Este proyecto, en la fase 1, nos muestra exactamente las columnas que queríamos, ¿no? Entonces no se trata eh, de, de, de complicar un poco las cosas, sino hacerlo lo más sencillo posible. Entonces está el nombre del equipo, la imagen del equipo, la lista de fabricantes y las actividades de mantenimiento. Entonces, fíjate que aquí ya hace énfasis en qué tipo de mantenimiento es el que se desea. En el caso, hay varios equipos que se escogieron ahí, que es el transformador y un generador. Sí, recuerden siempre colocar el encabezado, eh, hacer la justificación del texto que entreguen. Por ejemplo, aquí a mano derecha falta una justificación, entonces es bueno entregar las cosas muy bien con las normas APA. Todo eso va sumando puntos al final en la entrega de un proyecto. Debe ser impecable. Siempre ustedes procuren hacer la entrega de proyectos cumpliendo toda la normativa APA. Entonces en la actividad básicamente era colocar eh, las 4 columnas, como se dice en la descripción de la actividad, y actividades de mantenimiento comúnmente recomendadas. Indagar en su empresa y preguntar por las actividades de mantenimiento. Si no lo hicieron, digamos en esa forma, traten de involucrarlo en la entrega final con esos detalles. Tabla. Entonces fíjense que aquí muy claro dice, los equipos listados en la tabla 1 de acuerdo a los tipos de mantenimiento aplicado, correctivo, preventivo, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras claves, entonces, palabras de investigación. Miremos entonces
En la parte 2, esta parte 2, que corresponde como a una profundización en el proyecto. Arrancamos en la parte 1 con todos los equipos y en la parte 2 con dos elementos específicos que fueron los que nos solicitaron en la actividad 2. Es decir, escoger dos elementos de la parte 1, dos sistemas, hablaban del generador y alguno de los otros, o sea, el grupo electrógeno, el grupo de generación de energía y alguno de los otros, de tal forma que pudiéramos profundizar en los aspectos de mantenimiento de esos dos equipos. Miremos la actividad rápidamente para que ustedes puedan visualizar cuál podría ser una mejora en la entrega del proyecto. Entonces, actividad 2. Entonces, fíjate aquí donde dice, como les digo, si no tienen bien ajustado la resolución de la pantalla, no van a poder interpretar las letras que se muestran en el video. Deben colocar por lo menos una resolución de 720 píxeles. Entonces ahí en la parte de configuración abajo a la derecha le dan clic y lo colocan en 720 o la máxima resolución posible. Igualmente ustedes tienen estas actividades en la plataforma, luego si pueden hacerlo simultáneamente conmigo mejor. Entonces dice, tome como mínimo dos de los elementos de la tabla, o sea, de la actividad 1 y coloque siga los planteamientos de la unidad temática gestión de mantenimiento, elabore un plan de mantenimiento anual. Aquí hago un énfasis especial en el mantenimiento anual, porque normalmente cuando yo hablo de mantenimiento anual debo especificar como fechas, ¿no? Una parte que se les olvidó un poco ahí en la segunda, sino simplemente describen las actividades, pero no le colocan fechas, no hay un cronograma definido. Entonces, en un proyecto, la parte del cronograma, como lo vamos a ver en la otra conferencia, es un aspecto muy importante definir las fechas y poder decir, bueno, vamos a tener estas actividades planeadas de esta forma. Muy importante. ¿Qué debemos entregar o qué deberíamos haber entregado o qué podremos mejorar? Entonces, el documento con los pasos de mantenimiento, incluyendo el tipo de mantenimiento a realizar. Entonces, hay que diferenciar muy bien en si es correctivo o preventivo, si es modificativo, etcétera. Y un documento con la programación de las tareas a realizar, incluyendo la periodicidad de las mismas, los recursos necesarios, entre otros. Veamos nuevamente un ejemplo. Creo que este ejemplo que estaba mostrando precisamente hace alusión a dos equipos específicos del señor Bonilla y define el mantenimiento correctivo o preventivo según sea lo que se necesita. Entonces, trabajen por favor la mejora en el proyecto para todos los elementos del mismo. Aquí el señor Ascuña nos presenta también, no olvidar los encabezados, siempre que ustedes presenten una actividad de proyecto, ya al final, digamos, en el caso deben tener un encabezado, ¿no? Si esto, por ejemplo, corresponde a una fase del proyecto 2 o 3, ok, le coloco el encabezado y digo quién es el autor. Bueno, bien, entonces nos vamos a enfocar en... en la parte 1 y parte 2, los tipos de mantenimiento, que para ustedes es muy conocido, los tipos, vamos a repasar un poco esto. Y más adelante, en la segunda conferencia, a las 12 del día, vamos a tener una profundización en lo que son las variables de calidad, como el MTBF, la curva de bañera. Bueno, la curva de bañera era un análisis inicial donde le pedían cuál es el ciclo de vida de un material, donde ustedes es básicamente como lo hicieron en la actividad primera, la mortalidad de los elementos es muy alta al comienzo de la vida y también al final, como todo, ¿no? Es decir, los elementos una vez salen de fábrica son más susceptibles a que se produzcan fallas que durante su ciclo de vida útil, que está en el periodo de la línea roja. Eh, Nuevamente, vamos a ver esto en la segunda fase, parte de confiabilidad, parte de elementos confiables en serie y en paralelo, algunos ejercicios prácticos de cómo calcular la confiabilidad que termina después de un análisis en serie o en paralelo.
qué es una MTF, estructura de falla, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a esta primera fase, pues nosotros ya teníamos bien visto lo que era el objetivo del mantenimiento productivo total, que simplemente lo que hace es integrar todos los elementos de la compañía, las personas de la compañía, el personal técnico administrativo, para poder lograr los objetivos de mantenimiento. Entonces, alrededor de TPM siempre están involucradas el departamento de producción, la dirección, los recursos humanos, los proveedores, toda la parte de ingeniería. Entonces, todo se centra en cómo es un mantenimiento productivo total y cuál es nuestro papel en la empresa para poder lograr ese mantenimiento. Algunas técnicas que son las más utilizadas, como AMEF, siempre se considera el ciclo de vida de la maquinaria para poder aplicar la técnica y poder hacer cálculos, ya sea con programas especializados o si los hacemos normalmente con una hoja, una tabla de Excel o con una calculadora simplemente. Eh, el estudio del caso de data center es un ejemplo muy interesante para poder definir estas técnicas de las que estamos hablando. Entonces, por eso hicimos énfasis en un data center donde hay diferentes niveles de confiabilidad, precisamente para preservar los datos y los equipos que no se pueden interrumpir en ningún momento. Algunos conceptos claves como son el concepto de la conservación para el mantenimiento antes de poder entender y lograr lo que son los objetivos de mantenimiento, y es la conservación que puede componerse de dos partes, que es la preservación y el mantenimiento propiamente dicho. La preservación hace alusión a los temas de la conservación de los recursos naturales que son amenazados por peligros antes de que se produzca un deterioro. Entonces lo que hace uno es simplemente prevenir que se produzca un daño en algún tipo de recurso antes de que suceda. Entonces, es el papel del hombre, prevenir y conservar los recursos naturales. Eso es una prevención. En mantenimiento se conservan la función de los activos siempre. Es decir, si la empresa tiene X activos, esos activos hay que mantenerlos conservando su función. Esa es la función nuestra, entre otras cosas. Los profesionales del mantenimiento tenemos que cumplir esa función. ¿Con qué finalidad? Asegurar la continuidad del ser humano y mejorar la productividad y las mejoras en la calidad de vida. Aquí hablamos de la conservación y nos preguntamos si la gráfica del ejemplo, en la figura del ejemplo, que está haciendo el personaje que se encuentra ahí, se está manteniendo en forma, está preservando los recursos naturales. Es una actividad como de reflexión para ustedes. Y el tema de la preservación de activos tiene que ver también con la periodicidad del mismo. Entonces, tenemos en primer término el operador de nivel 1, que hace actividades menores en sitio, y esto está siempre orientado hacia el mantenimiento productivo total. ¿Por qué? Porque ya el operador comienza a definir su participación dentro de la empresa. No, yo soy operador, yo no hago nada, yo solamente opero la máquina. No, él hace parte del mantenimiento y en ese momento se involucra el mantenimiento productivo total. ¿Qué actividades menores hace un operador? Por ejemplo, opera maquinaria pesada, cualquier tipo de vehículo, pero él antes de operarla, pues hace una inspección de los instrumentos, cómo están las llantas, si están con buena presión de aire o no, si están desgastadas. Y antes de él arrancar su máquina, pues tiene que dar parte de la situación. Entonces se convierte en un personaje activo dentro del mantenimiento. Ese es el nivel 1. Nivel 2 ya tiene que ver con un mantenimiento técnico, como el cambio de aceite, los filtros en sitio y, y las actividades que tengan que hacerse como prevención. O sea, ¿por qué cambio el aceite? Porque debo prevenir que haya una buena lubricación antes de que se produzca un alto desgaste en las piezas mecánicas. La preservación de activos es básicamente el mantenimiento. O
sea, se habla de la conservación antes de que suceda el daño de un activo hecho por el hombre, o sea, de una maquinaria. Entonces, por ejemplo, de nivel 3 se involucra un ajuste de la tecnología, un cambio en las luces indicadoras de señalización del vehículo, etcétera. Y ya más especializado, pues se lleva a un centro de revisión tecnomecánica especializado donde hay técnicos más capacitados y se va a hacer un análisis más profundo de la maquinaria. Igualmente se tienen actividades progresivas en el taller por técnicos preparados. Entonces, tenemos un nivel 3 cuando es en un taller propio y un nivel 4 cuando se hace en el laboratorio de tecnomecánica. Al final, o sea, en el ciclo final de la vida útil de cada uno de los elementos, es posible que la maquinaria sea llevada a la fábrica para una repotenciación final. Lógicamente, estas repotenciaciones son muy costosas, entonces requieren de una alta inversión de dinero y se necesita que el fabricante tome cuenta de realmente cómo se comportó su producto durante todo el ciclo de la vida útil. Muchas veces los fabricantes compran los productos que están terminando en su vida útil para efectos de control, para efectos de seguimiento, para efectos de ellos manejar el mantenimiento predictivo dentro de la fábrica. Entonces están mirando el desgaste de cada una de las piezas durante un automotor en su ciclo de vida útil y con eso pueden hacer correctivos hacia futuro. Las normas, aquí hay una norma muy antigua que fue básicamente con la que comenzó todo este tema de la calidad, la norma 9000. Posteriormente a esta norma han salido bastantes como la ISO 9001 o la 14000. Pero digamos en su concepción básica se habla de objetos tangibles, es decir, hay que tener una calidad excelente entre proveedor y cliente. Es decir, el tema del mantenimiento no termina simplemente cuando entrego el producto, sino hay una continuidad dentro de la relación cliente-proveedor. Entonces hay objetos tangibles, como por ejemplo la reparación de un producto después de que salió de fábrica, la reparación de un teléfono celular. Intangibles, la demanda de un abogado en relación con el producto, es decir, no se puede tocar, no se puede censar, entonces se habla de intangible. O el diseño de un nuevo producto, como por ejemplo crear nuevos eventos gastronómicos, eventos de bienestar, eventos en un restaurante para prueba de comidas, etcétera. Entonces, cuando pensemos en elaborar un plan de mantenimiento productivo y hacia futuro, debemos pensar en la calidad del servicio que damos. La calidad del servicio comienza desde casa, desde su empresa. Entonces, los servicios son intangibles. No es posible sentir el servicio en sí. Entonces, el servicio, por ejemplo, en un restaurante, usted no sabe qué tal es el servicio después de no haberlo probado, hasta que terminó el servicio. Entonces, terminó el servicio, pero usted no sabía con la anticipación cuál era la calidad del servicio que le iban a prestar en ese restaurante. Por eso se dice que es intangible. También es heterogéneo. Depende de quién lo presta, cuándo, cómo y dónde. Es decir, cuál es la actitud de la persona que está prestando el servicio ante el servicio y ante las personas que lo rodean y el entorno. Pues dependiendo del estado de ánimo, el servicio se puede volver heterogéneo. Por eso es fundamental que el supervisor de mantenimiento, cuando va a mandar una cuadrilla a trabajar en determinada área de la ingeniería, él revisa el estado de las personas. No se puede permitir que, por la seguridad de las mismas personas, que una persona que esté en estado de debilidad, en estado de que, por ejemplo, usted está trasnochado, no ha dormido bien, preste un servicio porque seguramente no lo va a prestar en la mejor forma y puede incurrir en algún accidente.
Siempre hay una relación entre la persona que da el servicio y quien lo recibe, indudablemente. Y el servicio caduca, porque la persona que ofrece el servicio lo ofrece en un determinado periodo de tiempo, y si ese determinado periodo de tiempo se terminó, simplemente caducó. Eso le sucede mucho a los médicos cuando dan sus citas. Dan una cita y no se la cumplen. Entonces simplemente caducó el servicio ya murió, no, él no lo puede revivir, él no puede volver al pasado para volver a prestar el servicio caduca. Y digamos es parte nuestra, un compromiso nuestro, poder capacitarnos para poder prestar un servicio excelente, tener una actitud de servicio de lo mejor para poder satisfacer al usuario en lo que realmente se desea. Finalmente esta experiencia se convierte en una experiencia agradable y es lo que toca en lo profundo la afectación y la calidad del mismo. ¿Por qué? Porque a veces y en ocasiones lo que interesa es tener una experiencia agradable con el producto, ya sea tangible o intangible, más que su apariencia física. Muchos compradores se dirigen a personas con mejor calidad de servicio y no les interesa ni siquiera el producto, solamente por tener una experiencia agradable. Es increíble y es así. Entonces el control de las emociones también juega un papel importantísimo en los servicios. Un mantenimiento que se llama RTF es corra y repare, ¿no? Nosotros lo llamamos caso de emergencia. Se me reventó una rueda del vehículo. No estaba previsto. A no ser que la inspección en nivel uno pues no se ha dado cuenta y tenía un desgaste prematuro, ahí sí la cosa es grave. Entonces se debe siempre en el análisis de árbol de falla considerar todos los aspectos y hacernos todas las preguntas desde el comienzo a ver hasta dónde llegamos a la falla final. A veces descuidamos la parte de gestión. Sí. Entonces, en la parte de gestión siempre va a haber en primer término una planeación, que es lo que ustedes prácticamente comienzan a desarrollar en estas dos fases del proyecto, la planeación del mantenimiento. Ya consolidarlo es otra cosa, que es la etapa final, consolidar el plan, pero primero hay que planearlo. Entonces, ese conjunto de tareas previamente analizadas y evaluadas para lograr el objetivo se pueden consignar en una lista, en una tabla de Excel. Entonces, se tiene la tarea y se tiene la actividad, en qué área se va a hacer y qué se va a hacer, como lo consignaron en las primeras fases del proyecto. Entonces, definir las actividades y los recursos. Entonces, el contenido de la tarea, qué procedimiento voy a utilizar para poder ejecutar la, las tareas de mantenimiento, eh, poder agrupar los equipos de trabajo, los frentes de trabajo que voy a manejar durante mi plan. Entonces, si voy a trabajar el transformador, si voy a trabajar el generador electrógeno que tengo ahí en mi proyecto, pues también debo empezar a definir cuántas personas vamos a intervenir en ese mantenimiento. Eso hace parte del plan. Y cuáles son los equipos e insumos que necesito para poder mantener ese generador. Entonces voy a necesitar equipo de medida, voy a necesitar determinados tipos de aceite, si es diésel, voy a necesitar medir el suministro eléctrico, el consumo, la cantidad de combustible. Seguramente si es algo correctivo, algún mantenimiento correctivo y tengo que cambiar alguna pieza, ok. Entonces, tener los repuestos en contacto. Y sobre todo, yo siempre hago énfasis en esta parte, el tener todos los contactos y permisos de trabajo directamente diligenciados y vigentes, porque normalmente esta es una causa que afecta los tiempos de entrega de mantenimiento, tiempo de entrega de actividades y nos afecta la confiabilidad de todo el sistema, ¿sí? La disponibilidad, el tiempo de mantenimiento a reparación, etcétera.
La capacitación es continua, no es yo ya sé esto y listo, no, siempre estamos revisando los manuales, los de fabricante, estamos revisando planos, modificaciones y si hay un mantenimiento modificativo incorporado, establecer por qué se hizo la modificación, qué mejoras se hicieron en el equipo, tener en cuenta los procedimientos de seguridad que se van a implementar en el plan de mantenimiento. Entonces el plan simplemente involucra todos estos aspectos. Hay que ponerlos sobre la mesa, discutirlos y bueno, tenemos estos recursos para el plan. Antes de hacerlo, antes de ejecutarlo, debemos tener la planeación completamente definida. ¿Quiénes son los artistas de la programación o los artífices? Todos, desde las directivas hasta mandos medios y hasta los ejecutores directamente del mantenimiento. Y el mantenimiento productivo total, todos. Por eso hablamos de un plan estratégico, táctico y operativo. Entonces, el plan estratégico es el que determina directamente la dirección de la empresa y involucra las políticas generales de servicio. El táctico ya está más directamente relacionado con nosotros, es a mediano plazo y normalmente lo ejecuta el director del área de mantenimiento o los jefes de mantenimiento. Al final, tenemos a los operadores, que es el plan táctico, el plan operativo, perdón, que es a corto plazo, es el que se hace ya directamente y se ejecutan las tareas. Pero ojo aquí en este número 3, siempre que ejecutamos una tarea en el mantenimiento debemos dar una realimentación hacia el plan. Quiere decir, se cumplió dentro de los tiempos, no se cumplió dentro de los tiempos, podemos mejorar esto, tenemos que alterar esto. Es posible que estos repuestos no sirvan porque están dando mal resultado. Tenemos que cambiar de proveedor, control de calidad, etcétera. Dependiendo del volumen de equipos para mantenimiento y los recursos técnicos, se ejecuta como cualquier plan de mantenimiento. Esto se refiere al mantenimiento de recursos, mantenimiento de herramientas y equipos. Es algo que frecuentemente olvidamos y a última hora siempre hay alguna falla en los recursos. Puede fallar algún instrumento que ya esté obsoleto o que esté desgastado. Entonces es labor del ejecutor del plan táctico tener al día todos los recursos de mantenimiento y poderlos suministrar al ejecutor. Dentro del programa y lo que es la programación propiamente dicha, ya se fijan actividades con fechas. Entonces es el cronograma de actividades de ejecución del plan. Ojalá pudiéramos cumplir siempre estos planes al pie de la letra, pero siempre hay impedimentos que es los que precisamente impiden que el plan se desarrolle normalmente. Entonces hay retrasos, ¿por qué se produjo el retraso? Si hubo falla humana, si hay una línea crítica dentro del cronograma, etc. Entonces, resumiendo, tendríamos el plan, la planeación propiamente dicha y el programa que es la carta con la que empezamos a ejecutar el programa. Entonces, no olviden, plan, reunión de recursos, colocar sobre la mesa todos los pros y los contras del plan, hacer el programa, el cronograma de actividades y ejecutarlo con realimentación hacia los analistas del mantenimiento en la fase táctica del proyecto. Plan, programa, ejecución. Se tiene también en cuenta algo que faltaba y es el perfil del personal que va a ejecutar el mantenimiento, etcétera. Entonces, eh, ¿cuál es la idea? Tener siempre presente todas estas cosas antes de consignarlas en el proyecto. En el proyecto siempre se piden ciertos datos, ¿no? Y es básicamente lo que se quiere con las actividades, pedir ciertos datos que son el resultado de todo esto que estamos hablando, porque no es simplemente, digamos, colocar lo que está pasando, ¿no? Hay que darle el ingrediente de análisis y poder tener algún criterio
por ejemplo, de un cambio, de alguna cosa que nosotros sabemos que está funcionando mal, pero eh, no influenciamos en el cambio. Entonces, la idea de conocer cómo funciona esto es que en las actividades, digamos, en el caso del módulo uno y el 2 que se consignaron tal cual, es probable que se puedan hacer algunas adiciones, algunas modificaciones. Esas modificaciones, esas mejoras que ustedes quieren proponer, las quiero ver en la actividad número 4, la última. Esta actividad va a estar vigente hasta el día lunes de esta semana, o sea, sería el lunes 28 de noviembre. Ahí pueden mejorar, consignar todos los errores que hayan cometido y ya ese proyecto es el que se va a evaluar en buena forma para ver el desempeño de ustedes en esta asignatura. Ok, muy bien. Entonces, ya habiendo mirado estas dos fases iniciales del proyecto, nos vamos a profundizar ahora a las 12. Yo creo que a las 12 faltan unos minutos, entonces podemos empezar a trabajar sobre el análisis de fallas con diagramas de árbol, que es análisis eh, de failure trip analysis y la consolidación del proyecto. Nosotros hablamos de una prueba RELEX, que es lo que dice precisamente la actividad número 4, que se prestó a confusiones durante el desarrollo de la asignatura. ¿Por qué? Porque el software, algunos lo instalaron, otros no lo pudieron instalar y finalmente otros no los pudieron operar. Claro, para operar el programa se necesita tener un conocimiento profundo de lo que son las variables de confiabilidad, disponibilidad y cómo operan dentro de un árbol. Entonces, antes de que un programa nos solucione todos estos problemas, debemos, a mi modo de ver, tener muy presente cómo se maneja las variables a nivel manual. Entonces yo hago un árbol de tal forma y esas variables cómo las voy a ir cambiando para que me produzca un efecto diferente dependiendo de si el árbol es en serie, en paralelo, cómo se me va a afectar al variable. Y lo que nos interesa es que ustedes vean cómo se afectan esas variables en la producción de la falla final con diagramas y análisis de árbol. Entonces, preparémonos, yo creo que vamos a hacer una pausa antes de comenzar a las 12 y iniciamos con una segunda conferencia sobre este tema. Análisis de árbol, análisis de fallas y mirar finalmente el tema del software y qué es lo que realmente vamos a entregar en esta última fase final del proyecto. Entonces, terminamos esta fase inicial de conferencia de video y reanudamos a las 12. Mil gracias por su atención.